Varias noches despertaba gritando, diciendo que veía que por la puerta del cuarto entraban miles y miles de enormes cucarachas que empezaban a invadir los muros y la cama. Ella saltaba muy asustada, sacudiéndose la cabeza y el cuerpo, mientras lloraba y le gritaba histéricamente a mi hermano que se las quitara, que las traía encima, hasta que mi hermano encendía la luz y se daban cuenta que no había nada. Esto sucedió en varias ocasiones. A veces veía cucarachas y en otras ocasiones decía que veía arañas y otras veces veía ratas. No sabíamos si eran visiones o pesadillas. Lo cierto es que por varias noches no podía dormir a causa de eso. 3 meses después de casarse, al quedar ella embarazada, mi hermano decidió mudarse por el bien de su esposa y su bebé. Aunque se fue muy preocupado de tener que abandonarnos a mí y a mi madre a nuestra suerte. Fue entonces que nos quedamos totalmente solas mi mamá y yo. Para ese entonces, yo recién había cumplido los 16 años, y ahora que mi hermano se había ido, era nuestro turno. Habiéndonos quedando solas y con muchos problemas económicos, ya que mi padre no nos dejó nada que no fueran deudas y más deudas que había adquirido con amigos y familiares para poder sufragar los gastos de su estancia en España, las cuentas médicas, el regreso a México, así como los meses anteriores a su muerte que estuvo sin trabajar. Dinero que nunca supimos que venía de préstamos, cuyos plazos de liquidación empezaron a vencer meses después. Cuando mi hermano ya se había ido y no podía apoyarnos, yo tuve que empezar a trabajar. Conseguí un empleo como auxiliar administrativo en el ayuntamiento, gracias a la recomendación de un amigo de la familia, quien sabía de nuestra precaria situación. Yo trabajaba de 9 a 3 y de 4 a 9 iba a la preparatoria. Mi madre trabajaba como cocinera en un pequeño restaurante, ubicado por suerte muy cerca de la casa, con un horario de 12 del día a 11 de la noche. También comenzó a pegar carteles y a correr la voz de que se rentaba una habitación. Habíamos decidido rentar el cuarto del fondo para ayudarnos económicamente, pero sobre todo, para no estar solas ni una noche más. Por fortuna el cuarto se alquiló casi de inmediato, y así fue como conocimos a Toñita, una buena mujer de 64 años, muy amable y servicial. Ella vivía sola, ya que nunca se había casado, y que acababa de rentar también un puesto en el mercado San Diego, ubicado frente a mi casa, donde vendía jugos, chocomiles y galletas. Inmediatamente después de que Toñita se mudó con nosotros, mi mamá se enteró de algo platicando con don Luis, un señor que tenía un puesto de verduras también en el mercado. Ella, confiándole alguna de las cosas que nos habían estado pasando y tratando de averiguar
si él sabía de algo que hubiera pasado en la casa, ya que el dueño y su familia decían desconocer por completo la historia de la misma. Una ancianita que también estaba comprando verduras en ese momento escuchó la plática de mi mamá y le preguntó a qué casa se refería. Mi mamá se la señaló y al verla, la anciana le contó que ella tenía viviendo en esa zona toda su vida y que había conocido nuestra casa en la época de la Guerra Cristera, cuando ella tenía 10 u 11 años de edad, ya que acompañó a su mamá a la casa que en ese tiempo había sido acondicionada como dispensario médico. Dice que estaban buscando a su papá y a un hermano mayor, quienes andaban en la lucha y no habían aparecido por su hogar desde hacía ya varios días. Y entonces le describió el lugar. Le dijo que antes era más amplia de la fachada, que todos los cuartos estaban llenos de heridos y que el que estaba enfrente, o sea, ahora nuestro comedor, era una especie de quirófano y que el cuarto del fondo era como una morgue improvisada. A donde iban llevando los cadáveres mientras esperaban ser buscados por sus familias. Luego de saber eso, nos explicamos el por qué mi hermano había sentido y visto lo que vio. Tal vez hicimos mal, porque nos guardamos para nosotros esa información. No podíamos decirle nada de eso a Toñita. No queríamos asustarla o sugestionarla, aunque no hizo falta. Poco después de haber llegado, nos dijo que había algo en ese cuarto que no la dejaba dormir, que apenas si apagaba la luz y se acostaba, empezaba a sentir que no estaba sola. Decía sentir a alguien junto a ella, escuchar otra respiración y que a veces incluso sentía cómo se hundía el colchón, como si alguien se sentara en su cama, y que veía una lucecita, una flama pequeñita, como si alguien estuviera fumando en la oscuridad y se viera solo la luz del cigarro, pero que se movía de formas muy extrañas, a veces en círculos y otras veces de forma horizontal o de arriba hacia abajo. Y aunque decidió ser ecuánime e ignorar estas cosas, estas se iban incrementando. Cuenta que se escuchaban pasos pesados, suspiros junto a ella y murmullos que no la dejaban dormir. Hasta que un día decidió irse y no hubo poder humano que la convenciera de quedarse. Y para nuestra mala suerte, ya no hubo nadie interesado en rentar la habitación. Nuevamente estábamos solas y a punto de enfrentar lo peor. Yo debí haber entrado a la preparatoria 1, que estaba a 5 calles de mi casa, pero salí en listas en A4, en la colonia Atlas, muy lejos para mí. Tenía que tomar 2 camiones de ida y 2 de regreso,
Mi hora de salida era a las 9 de la noche, así que llegaba a mi casa entre las 10 y las 10:15 de la noche, pero no entraba en ella. Me quedaba sentada en la entrada, esperando por 1 hora o más a que llegara mi mamá de su trabajo, para poder entrar juntas. Ella, antes de irse a trabajar, dejaba siempre al menos un par de luces encendidas, la del zaguán y la de la cocina, para no encontrar la casa en completa oscuridad. Sin embargo, hubo varias ocasiones en las que teníamos que entrar completamente a oscuras, porque al llegar, las luces estaban apagadas. Y teníamos que cenar rápidamente para ir a resguardarnos a la recámara antes de la medianoche. La pequeña ventana que comunicaba a la cocina con el comedor, mi mamá tuvo que cubrirla con una cortina, pues cuando sucedían cosas extrañas ahí, como sillas que se arrastraban, el mantel que se recorría de la mesa como si alguien lo jalara, o la luz que se apagaba de repente, si se nos ocurría voltear allá en esos instantes, veíamos que al fondo del comedor había una oscuridad diferente, muy densa, una oscuridad profunda que parecía moverse y cambiar de forma. Una vez que cenábamos y recogíamos la cocina, en esos escasos 7 u 8 segundos desde que apagábamos la luz hasta llegar a nuestra habitación, era de un miedo paralizante al cruzar el patio, pasando frente al comedor. Rápido entrábamos al baño y nos metíamos a la cama, porque, aunque nunca era una hora precisa, siempre después de la medianoche, el ambiente de la casa cambiaba totalmente. Mi mamá y yo dormíamos no solo en la misma recámara, sino que también en la misma cama. En el buró de su lado, siempre teníamos un cirio, agua bendita, un rosario y un libro de oraciones. Sé que muchas personas han visto cosas horrendas, que tal vez les parecerá poca cosa en mi historia. Pero créanme, vivir en esa casa marcó mi vida de tal manera que a la fecha, más de 30 años después de haber salido de ese lugar, el recordarlo hace que sienta como una bola en el estómago y muchas ganas de vomitar. Aquellas manifestaciones aterradoras no sucedían todas las noches. A veces despertábamos ya con la luz del día, dándole gracias a Dios por esa noche de tranquilidad. Podían pasar incluso semanas sin que pasara nada, pero también había ocasiones en las que cada noche era un susto diferente. A veces se escuchaba que las alacenas de la cocina se desprendían y era un ruido tremendo. Se oía claramente que vasos y platos caían al suelo y se hacían completamente pedazos. O también ollas y cacerolas rodando por el piso. La primera vez que sucedió eso, nos paramos de un salto, sintiendo que el corazón se nos salía del pecho.
Estábamos seguras que las alacenas se habían caído y que al llegar a la cocina encontraríamos un desastre. Pero al llegar, veíamos que no. Todo estaba en su lugar. Y eso se repitió por muchas noches. Otras veces, escuchábamos como si alguien estuviese cocinando. El refrigerador se abría y se cerraba varias veces. Había ruidos de sillas arrastrándose, cubiertos sobre los platos y la llave del fregadero cuando se abría. Otras ocasiones se escuchaban los pasos pesados de alguien que subía y bajaba las escaleras, corriendo una y otra vez sin parar. Como esas escaleras no las usábamos, porque casi nunca subíamos a la azotea, si acaso a barrerla de vez en cuando, mi mamá decidió colocar macetas de barro, tamaño mediano con flores. Un escalón sí y otro no. Pues bien, después de eso, ya no se escucharon esos pasos subir y bajar. Ahora se escuchaba que todas las macetas rodaban por las escaleras rompiéndose ruidosamente. Incluso se escuchaba que trozos de barro se estrellaban en la puerta de nuestra recámara, que estaba como a 2 metros del pie de la escalera. Pero como siempre, al salir, no había nada. Las macetas estaban intactas. Una vez mi mamá me movió para despertarme y me dijo: ¿estás escuchando? Ahora el ruido no era estruendoso. Se oía un balón botando, como si alguien estuviese jugando, rebotando rítmicamente el balón en el patio. Como siempre, nos paramos y salimos. Y esta vez sí lo vimos. Ahí estaba un balón de básquetbol que mis hermanos habían dejado guardado en su recámara y que era totalmente imposible que se cayera del estante en donde estaba y hubiera salido rebotando de la recámara, cruzar el pasillo y llegar hasta el patio, manteniendo siempre el mismo ritmo. Y aún más, porque la puerta de aquel cuarto estaba cerrada. Al salir nosotras, el balón se detuvo y se quedó moviéndose en el piso con la inercia. Como siempre, después de cada suceso de esos, mi mamá encendía el cirio y rociábamos agua bendita. Y rezábamos todo lo que se nos ocurría hasta quedarnos de nuevo dormidas. Eso, si es que los ruidos nos lo permitían. Meses después, un primo que vivía en Tequila, Jalisco, fue a Guadalajara a realizar unas compras y llegó a visitar a mi mamá, quien siempre fue muy querida por todos sus sobrinos. Comió en la casa y en la plática se hizo de noche, así que mi mamá lo convenció de quedarse a dormir. A mitad de la noche, su voz nos despertó. Él gritaba: «Tía, tía, háblele a su perro que no me deja dormir. Me quiere morder».
Mi mamá y yo nos quedamos mudas, pues no teníamos ningún perro. ¡Tía! ¡Tía! Seguía gritando mi primo. Entonces mi mamá se levantó y fue. ¿Qué pasó, hijo? ¿De cuál perro hablas? Nosotras no tenemos ningún perro. Mi primo se espantó muchísimo. Dijo que se había quedado leyendo una revista que se encontró ahí en la sala, y cuando apagó la luz y se disponía a dormir, escuchó los sonidos característicos de uñas sobre el piso, como de un animal muy grande caminando por la habitación, acercándose a él lo suficiente para escuchar y sentir a su lado una respiración agitada, seguida de horribles gruñidos. Y cuando quiso pararse para encender la luz, aquellos gruñidos se hicieron más amenazantes, y es ahí cuando empezó a llamarle a mi mamá, y al enterarse de que no había ningún animal en la casa, fue tanto su miedo que permaneció sin dormir el resto de la noche, y con la luz encendida. Y en cuanto comenzó a amanecer, se fue a toda prisa casi sin despedirse. Cuando cumplí 17 años, mis amigas me convencieron de hacer una gran fiesta. Lo único que yo hice fue rentar sillas que acomodé alrededor del patio. Una puso las botanas, otra el pastel, los muchachos las bebidas, y el hermano de mi mejor amiga, quien era mi pretendiente y era DJ, me puso la música. Así que tuve una fiesta genial, con amigos de mi trabajo, de la preparatoria, familiares y etcétera. Aquella celebración no terminó muy tarde. Los invitados se comenzaron a retirar entre 11 y 12 de la noche, pero mis primas y una amiga que no podían ir a recoger se quedaron a dormir en mi casa. Lupita, mi amiga, dijo que ella dormiría en la sala. En mi recámara se quedaron 3 primas conmigo, y en la otra habitación se quedaron mis tías con mi mamá. Como a la 1 de la madrugada, apagamos la luz, cansadas y dispuestas a dormir. Yoli y Leti se acostaron juntas en un sofá cama, y yo en mi cama con Irma. Si acaso habrían pasado unos cuantos minutos cuando escuché a Yoli decir: ¡Au! Leti, ¿qué pasó? Suéltame. ¿Por qué me agarras? Leti, no me aprietes, me duele. Pero Leti no contestaba, así que me paré rápido y encendí la luz. Leti estaba profundamente dormida. Ella no la había tocado. Yoli dijo que se estaba quedando dormida cuando sintió que algo la sujetó fuertemente de la muñeca y comenzó a apretarla cada vez más y más. La estaba comenzando a lastimar hasta que prendí la luz y ese algo la soltó. Al revisarla, en efecto, tenía marcas de una mano muy grande marcadas en su brazo. Yoli tuvo una crisis de llanto pues se asustó muchísimo. Nos quedamos dormidas con la luz prendida, ya casi a las 3 de la mañana. Y ya nunca quiso quedarse a dormir en la casa otra vez. Lupita, mi amiga,
no se dio cuenta de lo que le sucedió a Yoli. Pero como a las 7 u 8, fui con ella a la sala para ver cómo había dormido. La encontré sentada en el sillón, con cara de no haber descansado nada en toda la noche. Le pregunté qué tenía. Me contestó que no la dejaron dormir, que escuchó pasos caminando alrededor de ella todo el tiempo y le estuvieron jalando las sábanas una y otra vez hasta que decidió sentarse y quedarse despierta el resto de la noche. Ella tomó las cosas con tranquilidad. De hecho, me dijo: hay actividad aquí en tu casa. ¿Por qué no hacemos una sesión con una tabla Ouija para ver si logramos hablar con quien esté aquí? Les confieso que estuve tentada a hacerlo, pero cuando se lo comenté a mis primas, me desanimaron totalmente por las consecuencias que eso podría atraer. Y tenían razón. Ya eran suficientes cosas entre los ruidos nocturnos y las vivencias de mis cuñadas, de mis hermanos y de mis primos, y no quería agravar más la situación. Vivir con miedo en tu propia casa es realmente horrible. Se supone que tu hogar es tu lugar de paz y de confort, pero en mi caso aquello se estaba convirtiendo en completamente lo contrario. Sentir que el estómago se te encoge cuando empieza a caer el sol y querer salir corriendo a mitad de la noche es una sensación que se estaba volviendo de día tras día. Le comenté a mi amiga que no jugaríamos a la Ouija por temor a que las cosas se pusieran más horribles. Ella lo entendió. Sin embargo, poco sabía que aún así las cosas no iban a mejorar. No. De hecho, nada más alejado de la realidad, pues todo iría de mal en peor. Espera la tercera y última parte. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.